Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones incluso en contra de su voluntad para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración. Pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, en principio poner este video supone de alguna manera visibilizar que en nuestras escuelas coexisten una lógica incipiente de derechos, ¿sí? Que es a cuento de estos movimientos sociales, sobre todo de las personas con discapacidad y de sus familias, que han logrado instaurar en la agenda pública, en la agenda política, decisiones en relación a normativa para personas con discapacidad. En nuestras escuelas coexiste una incipiente lógica y perspectiva de derechos con una lógica tradicional que
pone en tensión y la garantía de derechos de los alumnos y las personas con discapacidad. Nuestras escuelas siguen siendo al formato que Tonucci en el año 70 planteaba, ¿sí? Si bien hay un intento de flexibilizar las instituciones, todavía seguimos con formatos únicos, con un esperable para determinados grados o ciclos, con currículums que son bastante tiranos todavía, con un régimen académico que es idéntico para todas las situaciones. Cuando pensamos que nuestras aulas son heterogéneas, quizás durante el proceso respetamos, ¿sí?, los tiempos de un alumno, pero cuando llega el momento de la evaluación, ahí volvemos otra vez, que el trimestre cierra el 3 de junio para todos los alumnos. Algunas fotos que de alguna manera son la foto de la escuela que todavía coexiste. Ahí el Frato insistiendo en que esto debe cambiar, ¿no? Pero sigue habiendo todavía alguna diversificación de estrategias para un grupo minúsculo de alumnos, pero no se ha interpelado lo suficiente todo lo que es la estrategia de enseñanza. Las paso rápido, son imágenes que a mi modo de ver son fotos del sistema. En toda la normativa nacional, ¿sí?, que data desde el año 2000, ¿sí?, nosotros tenemos una ley de educación en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley de Educación Nacional, ¿sí?, no tenemos una ley local, que es una ley que todavía no se ha adecuado al marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque por la etapa en la que salió, y digo, no se ha adecuado con las consecuencias que esto conlleva en la coexistencia de un sistema educativo con una conformación particular y que habilita circuitos separados de lo que es la educación común, contraponiendo un poco lo que dice el espíritu de la Convención. Cuando pensamos en inclusión, pensamos en tres ejes, tal como lo plantea el índice de inclusión, tres ejes que tienen que ver con la presencia de los alumnos. La normativa nacional y local de alguna manera garantiza esta dimensión, ¿sí? Los alumnos con discapacidad están en las escuelas comunes. Toda la normativa dice que se priorizará la escolarización de los alumnos con discapacidad en escuelas comunes. Lo que sí no está garantizado, y en eso tenemos que seguir insistiendo y trabajando, es que haya aprendizaje y mucho menos participación. La normativa que tenemos en relación a inclusión, a partir del 2016, refleja un poco lo que aparece en esta imagen. Hemos pasado de una escolarización donde tenemos los mismos hitos para todos los alumnos, las mismas progresiones para todos los alumnos, a establecer compensaciones, y ahí aparece la mirada de la integración, donde un alumno tiene que alcanzar los mismos logros, ¿sí?, o los mismos contenidos nodales en un nivel educativo o en otro, para poder circular y transitar dentro del sistema. Normativas como la 311, con toda la ambivalencia que despierta, porque algunos celebran algunos hitos que impone esta resolución y en otros casos es confusa y poco precisa, ¿sí? Entonces es una resolución que despierta amores y odios, pero de alguna manera refleja la meta de poder alcanzar una educación y un sistema educativo que tenga contemplado la eliminación de barreras, ¿sí?, para el aprendizaje y la participación de los alumnos. La resolución 311 surge con un contexto normativo, ¿sí?, nacional e internacional que le dan marco. Es una resolución de tipo ómnibus o colectivo que abarca muchos temas y quizás en esa ambición quizás pierde definición y especificidad, y a la hora de después armar definiciones jurisdiccionales es mucho más complejo. En algunas cuestiones no termina de definir cómo eso se va a implementar, ¿sí? Si bien nombra aspiraciones hacia dónde queremos ir con el sistema educativo, no describe ni siquiera pone algunos indicios acerca de el cómo hacer un sistema educativo más inclusivo.
Pero para que tengan de alguna manera un marco de referencia, de igual manera está anclada en la Ley de Educación Nacional 26.206 como en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando son dos instrumentos jurídicos que se contraponen en algunos puntos centrales. A nivel jurisdiccional, lo primero que se regula en el marco de la Resolución 311, con mesas de trabajos en conjunto entre gestión estatal y gestión privada y con diferentes actores del sistema educativo, se regula la Resolución 4513, que es el primer instrumento que de alguna manera propone la Resolución 311 con un modelo a construir a nivel jurisdiccional, pero que sea un modelo único, un modelo de proyecto pedagógico para la inclusión. En el caso de esta resolución, de las resoluciones que se impulsan a través de la Resolución 311, lo que se produce hacia el interior del sistema es que las resoluciones salen en conjunto, tanto para gestión estatal como para gestión privada. Así que es una resolución que tiene en los anexos una distinción del instrumento del proyecto pedagógico individual según las características, si la escuela pertenece a una gestión estatal o a gestión pública. Pero se unifica el modelo, las pautas para su confección, se definen los circuitos y además se definen los criterios de cuándo hacer un PPI y cuándo no. La otra resolución es una resolución que pone en tensión a la resolución 174 del Consejo Federal de Educación, que la pueden recordar, que es la que pone como principio la unidad pedagógica, que no se repite de primero a segundo grado, aparece ahí citada la promoción acompañada. De esa resolución, el gobierno de la ciudad lo que plantea el Ministerio de Educación en relación a las permanencias es regular el carácter excepcional de las permanencias en el nivel inicial, ¿sí? Las salas de 4 y 5, el nivel obligatorio, pasamos de las permanencias para todos, las permanencias para nadie, y ahora las permanencias se pueden solicitar con un circuito administrativo que se sigue en el mes de octubre, esas instancias de petición de la familia con los informes profesionales que deben acompañar y también un informe de la docente a cargo, del equipo de orientación si es que es una escuela de gestión estatal, del equipo de orientación escolar si la escuela es de gestión privada y cuenta con un equipo, y si no será con los profesionales externos. Y después, si hay una unidad de criterio, se autoriza la permanencia de forma excepcional por única vez para cursar en la misma institución donde el alumno está matriculado. Puede suceder que a lo mejor un alumno tramite la permanencia en una escuela de gestión privada y una vez otorgada quiera cursarla en gestión estatal. En ese momento la permanencia cae, ¿sí? Y eso está estipulado en la resolución, porque la escuela que lo recibe no tiene la historia escolar de ese alumno, ni los datos de su trayectoria, ni la mirada en relación a sus procesos. Lo mismo si el cambio fuera al revés. Y se otorga por única vez, ¿sí? Esto está bueno saberlo porque cuando uno tiene que orientar a las familias y consultan si es que la permanencia no se aprueba más, hay todo un procedimiento a seguir. Si todos están de acuerdo, se otorga la permanencia y si hubiera una diferencia de criterios, se define a nivel central, ¿sí? Tanto en Dirección de Gestión Privada como en Dirección General de Educación Estatal o de Normales y Artísticas. Okay. Bueno, sobre la resolución de PPI, hay algunos cambios. Gestión privada tenía otras resoluciones que quedan derogadas por esta resolución en relación a los procesos de inclusión, y lo que sí se define es, y de alguna manera se intenta avanzar en la perspectiva de derechos, y es que los alumnos que así lo requieran pueden contar con un proyecto pedagógico individual más allá de que no tengan un certificado de discapacidad, ¿sí? Con un informe de profesionales tratantes o con la mirada del propio equipo de institución o en el caso de gestión estatal del área de educación especial, es suficiente para delimitar si un alumno requiere o no un proyecto pedagógico individual. ¿En qué niveles? Se puede hacer en los 3 niveles educativos obligatorios, en inicial, primaria y secundaria. Y los criterios de acreditación son diferentes según la especificidad del nivel.
Todos sabemos que para terminar el nivel inicial y matricularse en primaria no hay ningún requisito de acreditación, y eso lo postula la resolución 174 del Consejo Federal. En relación a primaria, hay una resolución de la ciudad que define cómo son los criterios para acreditar el nivel, pero postula en relación a los alumnos con discapacidad que todos van a recibir la certificación en idénticas condiciones que sus compañeros. Y en el nivel secundario acaba de salir una resolución que costó mucho trabajo, pero ahí ya está, desde el mes de agosto está disponible, que es la resolución 3898 y que es en relación a la titulación de los alumnos con discapacidad en el nivel secundario. Que a impacto de la resolución 311, la diferencia es que todos los alumnos van a tener un título en idénticas condiciones y solo en aquellos casos donde la trayectoria y lo que esté pautado en su proyecto pedagógico individual se aleje sustancialmente de lo que es obligatorio, tendrá el mismo título que sus compañeros, pero además un informe de capacidades, ¿sí? Pero esto es algo que en otros países todavía no sucede y aún con todas las falencias que tenemos dentro del sistema, en nuestra jurisdicción empieza a pasar a partir de la resolución 311. Para no extenderme más, porque hay que cerrar, solo quería centrarme en este concepto, que pensar que muchas veces la rampa está en la escuela, ¿sí? y hay alumnos que pueden ingresar, pero muchas veces las barreras que tenemos actitudinales y comunicacionales son las que impiden que un alumno pueda desarrollar una trayectoria completa y continua dentro del sistema educativo. La invitación es a poder reflexionar y tratar de visualizar esas barreras para poder armar la mejor respuesta educativa para los alumnos que transitan nuestras escuelas. Un aviso parroquial, está acá, no se pierdan mañana el show de Cabeza de Ox. Y un feliz aniversario a todos los que hacen ADEI, en nombre de todos aquellos niños, niñas y adolescentes jóvenes para quienes abrieron camino. Muchas gracias. La verdad nos encantaría seguir escuchándote, pero bueno, le damos la palabra ahora a la licenciada Beatriz Jauregui. ¿Te paso? ¿Qué pasó si no? Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, vamos a hacer de cuenta que este es un micrófono tradicional, lo vamos a sostener con la mano. Bueno, buenas tardes a todos, me sumo a las felicitaciones a ADEI. Me sumo a las felicitaciones a ADEI, a la trayectoria de 25 años tan fructífera y tan importante en el acompañamiento de las escuelas. Y también agradezco la participación en este momento y en este lugar. Cuando me invitaron, la verdad es que estaba un poco perdida en relación a todo lo que se podría decir y que no entra en tantos pocos minutos. Así que lo que les quiero contar, después de haber escuchado el marco normativo que hoy la ciudad está armando, son algunas cuestiones puntuales que dan también idea de la trayectoria o de la historia que la Dirección General de Educación y Gestión Privada fue realizando a partir sobre todo del 2007, 2006, 2007. Como se decía recién, educación privada, desde el área del Ministerio de Educación Privada, nosotros comenzamos a tratar de dar respuesta a lo que ya estaba ocurriendo en las escuelas, en función de acompañarlas y ayudarlos en todos aquellos procesos de alumnos con discapacidad, tengan o no de certificado de discapacidad, para poder dar cumplimiento a ese derecho que tenían y tienen
de educación. Quizás lo más distintivo en cuanto a la postura conceptual de la Dirección de Educación Privada es que nosotros siempre hablamos de inclusión al sistema educativo. Desde el 2006, que a mí me tocó empezar en este cargo, y retomarlo en el 2010 hasta el día de hoy, siempre nos referimos a esto. Y tomando las palabras mismas de la Convención, entendemos que cuando la Convención se refiere al Sistema General de Enseñanza, se refiere al sistema general de educación de un país. Y en el caso de nuestro país, el sistema educativo tiene sus niveles educativos y ciertas modalidades. Entre ellas, la modalidad de educación especial. La educación especial tiene escuelas en nuestro país. Y si vamos a la 311, también, y los invito a quien no la haya leído o hace mucho que la leyó, porque uno siempre encuentra nuevos espacios de interpretación o de profundización en esa norma. Se habla de aquellas situaciones en donde la escuela común no puede dar respuesta o no da respuesta. Nosotros interpretamos que esa frase refuerza la idea de un sistema general de enseñanza con escuelas de distintos tipos. Es decir, que la inclusión no la entendemos o no la vemos en el cumplimiento del derecho a la educación que todos los niños y jóvenes tienen, sino contemplamos aquella modalidad que fue quien primero se ocupó de ellos y que aún hoy en la 311 le da un papel fundamental, que es el de articulación y acompañamiento de la escuela común. Me parece que eso es importante para poder entender la misma 311. Yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración, en la escritura de la 311 y el acompañamiento en el momento de la votación en el Consejo Federal a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Por eso, bueno, fue un largo camino. Había un primer proyecto de la 311 para nosotros muy complejo, que la ministra también discutía. En ese momento se frenó, porque ya se firmaba, ya salía, y se dio la oportunidad a la Ciudad de Buenos Aires de seguir trabajando hasta llegar a un texto que pudiera dar cuenta y también libertad a la jurisdicción de seguir cumpliendo con esa norma general que la verdad es que está ayudando mucho. Coincido que tiene muchas personas que la quieren y muchas personas que no, pero sí es cierto que nos permite la posibilidad de seguir pensando algunos conceptos importantes. Y que esos conceptos importantes me parece que los podemos tomar como palabras claves para seguir pensando, que no vamos a poder desarrollar acá, pero sí me gustaría que ustedes lo volvieran a tener al momento de la nueva lectura de ese marco. Es indudable que pasamos a un nuevo paradigma, modelo social de la discapacidad, que ya Melina lo explicó más que bien. Lo que decíamos recién del Sistema General de Enseñanza, ¿qué vamos a entender? Y otros conceptos como ajustes razonables, currículum paralelo, la interacción en educación especial, el contenido de esa articulación entre educación especial y educación común, el tema de la certificación, que como bien se dijo, la Ciudad de Buenos Aires empezó ya a dar respuesta a esto en una lógica de igualdad de derechos y certificación de finalización de niveles, como la 311 lo dice. Ahí me permito un asterisco en cuanto a la certificación de primaria. Si ustedes recuerdan, la certificación anterior, el modelo, decía aprobó 7º grado. Como ustedes muy bien saben, porque están en lo cotidiano de las escuelas, muchas veces o algunas veces los PPI no llegan a hacer ajustes razonables de contenidos de los últimos años de primaria. Con lo cual, para que esa certificación fuera igual para todos los alumnos, cambia el formato y se habla de la terminalidad del nivel primario. Quiere decir que ese es el tiempo para ese nivel,
¿no? Y tenemos que trabajar en ese nivel para que los alumnos, todos, lleguen en las mejores condiciones posibles. Y habilita a todos los alumnos, a todos, a la continuidad del siguiente nivel, que es obligatorio en nuestro país. La segunda resolución de la cual se hablaba, que tiene poquito tiempo, da cuenta de lo que la 311 también dice acerca de recibir la misma titulación todos, pero que dé cuenta de la trayectoria escolar de ese alumno. Cuando nosotros en esa resolución se habla de las distintas capacidades, es esto más la certificación que da cuenta de que este alumno transitó el nivel con un PPI, da la suficiente, creemos, información al siguiente nivel o a la inserción laboral de ese joven en función de las capacidades adquiridas para cualquiera de esos ámbitos, laboral o continuidad de estudios. Entendemos que es una primera respuesta. Y a diferencia de otras jurisdicciones en donde a partir de la 311 se ha intentado hacer una resolución jurisdiccional marco general, la Ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es, a partir de trabajos, de mesas de trabajo, en donde hay, como decía Melina, una enorme consulta a los distintos actores que están involucrados en estos temas, se van resolviendo distintos temas que la 311 va planteando. Otros temas que están planteados están todavía estudiándose. Por ejemplo, lo que yo les explicaba recién acerca de los ajustes razonables, a qué vamos a llamar, cuál es el límite, cuáles son los indicios que nos pueden, objetivos concretos, que nos pueden mostrar de que ya estos ajustes no son razonables para el alumno, y el concepto de currículum paralelo, qué es lo que ha querido decir la 311 en relación a eso. También hablamos la 311 habla de configuraciones de apoyo. En el caso de educación privada, ya hace mucho tiempo, desde el 2007, en disposiciones que han caído en función de la 311 para que no coexistan disposiciones que en algún punto no están dentro del paradigma que ya la 311 marca, pero sí se establecía el reconocimiento de lo que llamamos maestro de apoyo a la inclusión. En ese momento de integración pedimos disculpas conceptuales. Hoy por hoy, maestra de apoyo a la inclusión. Ese cargo es una estructura de apoyo que desde la dirección hemos encontrado en un primer momento para el acompañamiento y trabajo con alumnos concretos. Hoy por hoy, con un gran trabajo de los distintos centros de integración a la inclusión y las familias que traen a la escuela privada maestras externas, ese cargo está cumpliendo una función muy importante en las escuelas, que es la coordinación de ese personal externo de manera de dar continuidad y lógica única, pedagógica, al trabajo de varias maestras externas de apoyo. La evaluación que estamos haciendo nosotros es que permite a la escuela entender que ese alumno no es ni de la maestra, ni del centro, ni de la maestra de apoyo externo, sino que es un alumno de la escuela. Por eso el cargo que unifica esa línea está dando cuenta de que concretamente que la responsabilidad del proceso educativo de ese alumno, incluido con PPI, es responsabilidad de la escuela fuertemente. Y volvemos a cuestiones que todavía siguen pasando y que no deberían, que es cuando la maestra externa no asiste a la escuela por algún motivo, se le pide a la familia que el alumno no asista. Eso no es posible, no debe ser aceptado y les pediría que lo comuniquen a la dirección para poder nosotros intervenir. Son prácticas que excluyen, no incluyen y además corren de su responsabilidad a la escuela común. Bueno, les cuento algunas cuestiones porque no sé si me queda demasiado tiempo para poder elegir. 10 minutos, bueno, un montón. Bueno, les quería comentar que en relación a poner en práctica esta norma general, estamos trabajando
los boletines, tanto en de la escuela común, con PPI, para alumnos con PPI, que es el mismo formato que para todos los alumnos. La diferencia es que en beneficio de todos los alumnos, en ocasión de dar respuesta a los chicos con PPI, pero en beneficio de todos, como suele ocurrir, los nuevos boletines, que ya el año que viene van a ser generales para todos, inclusive para las escuelas especiales, se trabaja con ítems que dan cuenta del proceso de aprendizaje. Pasamos del bueno, muy bueno exclusivamente, sino a una serie de ítems en donde puede estar ya logrado o puede estar todavía en proceso de adquisición, tanto habilidades como contenidos. Y en el caso de las escuelas especiales, este boletín tiene una parte para ser completada por la propia escuela con propuestas específicas que cada plan de educación especial en privada tiene. A nosotros nos parece que eso hace al cumplimiento, unificar los formatos y no para que los procesos pedagógicos individuales tengan que llegar a un estándar, sino al contrario, que ese proceso que es absolutamente evidente en los tiempos individuales en algunos alumnos sea generalizado y reconocido para todos los alumnos, porque todos sabemos que ninguno aprende igual y en los mismos tiempos que otros. Estas configuraciones están empezando a caminar, lo que significa que finalizado el 2020, haremos la evaluación correspondiente junto con las escuelas para rectificar aquello que ellas mismas se dan cuenta que no les ha podido dar respuesta. Les quiero contar que la conformación del boletín, tanto para especial como para privada, es el resultado de un trabajo conjunto y muy dialogado con las escuelas. Eso nos da cierta seguridad de que el formato está respondiendo y va a servir a los docentes en los procesos de enseñanza. En cuanto a lo que comentaba Melina con toda razón, de que el formato escolar sigue siendo bastante rígido y se choca con estos conceptos que queremos poner en juego, también la ciudad, ya se hablaba en la 174 del Consejo Federal de la promoción acompañada. No hace tanto que la ciudad le ha dado forma y contenido a la promoción acompañada. En el caso de estatal, lo hizo un año antes que privada. Nosotros tenemos una resolución que es igual con algunas especificaciones, porque siempre tenemos que dar espacio a dos pilares, digamos, de la educación privada, que es la autonomía de gestión y la libertad de enseñanza, de acuerdo a sus propios procesos, idearios y criterios por los cuales son elegidas por las familias. Entonces, por eso hemos logrado, y creo que esto es muy bueno, que el marco general sea para las dos gestiones, es decir, una misma resolución en donde, no siempre, pero a veces en distintos anexos, se especifican algunas cuestiones de ambas gestiones. Bueno, voy a tratar de elegir algunos puntos. La 311 también habla de articulación entre niveles. La articulación entre niveles, hoy por hoy, en la ciudad, tiene el formato de los llamados puentes. Puente inicial y primaria, puente primaria secundaria, en donde, desde también una resolución que se nombró, se establecen las dimensiones con algunos ítems de sugerencias para llegar a ese informe. Ese informe es sumamente valioso, se hace para todos. Este informe se hace para todos los alumnos, no solamente los alumnos que han cursado con PPI. Y esto le da en el caso de los alumnos con discapacidad, le da una buena plataforma a la institución que lo va a recibir para poder ver desde dónde parte y cómo va a ser ese proyecto hacia futuro en el nuevo nivel. Así que también los puentes tienen poca
poca antigüedad en el sistema, pero insistimos mucho tanto en la elaboración de los informes como en el envío de esos puentes a otras escuelas cuando el alumno cambia de escuela y cambia de nivel. También iremos mejorando ese formato en la medida que las escuelas nos vayan diciendo si esto les sirve o no, porque este es el objetivo final. El objetivo final, yo entiendo que el Ministerio, la Dirección de Privada en particular, tiene que ayudar y acompañar a las escuelas en aquellas estructuras que no pueden resolver solas, porque tiene que ver con normativa, etcétera. Entonces, eso que nosotros vamos ofreciendo, que es de cumplimiento obligatorio, no es eterno, sino que necesita sistemáticamente una revisión y una adecuación, y que la queremos hacer con las escuelas. Por otro lado, y casi ya les diría para terminar, hay un actor clave que es el docente. El docente en escuela común y el docente en escuela especial. Nosotros todavía en nuestro sistema el profesorado es diferenciado. Educación especial, educación común. Hoy por hoy creo yo que ambos profesorados, ambas propuestas de formación docente deberían realmente articular. Casi les diría ser una sola. Porque todas las estrategias de enseñanza de un maestro de educación especial las necesita el maestro de educación común. Y viceversa. Porque si la educación especial va a articular, va a apoyar y acompañar a la escuela común, como la 311 dice, también el maestro de educación especial debe conocer la mecánica y la lógica de la escuela común, aunque sea para poder transformarla. Así que me parece, estoy convencida, que la gran deuda hoy por hoy, más antes que los huecos de la 311 que todavía no tienen un contenido concreto, es la formación docente. Y me permito invitarlos a que todos sigamos pensando sobre eso para dar la verdadera respuesta, porque a pesar de todos los avances que pueda haber, tecnológicos y no tecnológicos, la educación no es tal en las escuelas si no tenemos un docente preparado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, invitamos a subir a Beatriz Pérez, ya la presentamos ante el auditorio. No, esto ya está para... Con el pendrive. El pendrive. Mientras conectan el pendrive con la presentación, yo quiero agradecer de forma personal, y seguramente Connie se suma a esto, agradecer al equipo de comunicación de ADEI. Ellos lo conforman Cecilia, Andrea, Iván y Ian, que toda la organización del simposio, toda la imagen que tiene este simposio es gracias a ese gran equipo. Así que un fuertísimo aplauso para la gente de comunicación que nos tiene que soportar, porque no, esto no me gusta así, pasame un poco de Photoshop en la papada, que quede muy fea, nos tiene que aguantar. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora sí los dejo con Beatriz. Bueno, disculpen los inconvenientes de último momento, pero vengo de un viaje un poco largo y he llegado prácticamente justo para acompañarlos, porque para mí también esta es una fecha muy especial.
yo he visto el nacimiento de Adey, he visto a Ana y a Graciela con sus grandes ilusiones allá por los años 90, estábamos terminando el centenario, el milenio, y ellas empezaban a soñar con concretar algo que lo hablábamos, claro, estábamos todos, ¿quién no estaba en los años 90 por la inclusión educativa y era la gran cambio, la renovación, lo que todos queríamos hacer, la búsqueda de nuevos paradigmas, la búsqueda de nuevas alternativas para la educación? Y bueno, ellas apostaron a lo que en ese momento era un poco más que una ilusión, porque todo el mundo hablábamos y como muchas cosas hacemos, yo hoy un poco lo voy a reflejar, lo que nos pasa en el campo de la discapacidad, que hablamos mucho, teorizamos mucho, pero no todo el mundo pone el cuerpo, ni todo el mundo empieza a trabajar en los nuevos paradigmas para instrumentar ese cambio. Los cambios no son fáciles en todos los ámbitos, tanto en los de la educación, en lo social, en todas las áreas de la vida de los ciudadanos, los cambios no son nada fácil, cuesta mucho y es un gran esfuerzo. Así que yo, para esta oportunidad, a los 25 años del inicio de ese sueño, y hoy concretado, desarrollado y plenamente certificada la eficacia de todo ese trabajo, realmente quería acompañarlos, quería estar, a pesar de las dificultades que tenía por estar tan lejos, pero me alegro mucho y les felicito, porque la gente que apuesta y se juega por sus sueños es la que logra el progreso y la felicidad de los demás. Felicitaciones a Adey. Muy bien. Bueno, yo voy pasando de acá. Desde bueno, yo les voy a hablar, ya muchos me conocen, yo no provengo del ámbito de la educación, sino del área más bien social, y yo diría a esta altura un poco holística de la discapacidad, y voy a hablar un poco lo que me convocaban, querían que habláramos de justamente la inclusión dentro del sistema en general de discapacidad, y lo que hace a la inclusión dentro del ámbito normativo legislativo. Bueno, todos sabemos muy bien que en nuestro país tenemos concretamente, por un lado, el inicio de un sistema prestacional que todavía sigue siendo único, hablamos de único no en la Argentina, sino en todo Iberoamérica, sigue siendo el sistema único de prestaciones, por el cual empezamos a trabajar en el año 1998, cuando se aprobó la ley 24.901, y que de alguna manera fue pionero de muchos aspectos que posteriormente fueron consagrados por los diferentes organismos internacionales, como posteriormente cuando salió la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la CIF, que hizo una modificación sustantiva en todo lo que tenía que ver con la concepción de la discapacidad y la puesta en marcha de las acciones que teníamos que llevar a cabo frente a ese nuevo cambio que se daba. Y posteriormente vino digamos, la perla de toda esta historia, que es la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, la cual no solamente es un instrumento de cambio importante, sino que incorpora nuevos paradigmas, de los cuales creo que estamos todavía trabajando para ver cómo los aplicamos o cómo los desarrollamos. Hay un montón de aspectos en la Convención que los seguimos teorizando. Yo siempre digo que lamentablemente todavía, a pesar de que ya hace unos cuantos años que la República Argentina aprobó por la ley 26.378 la adhesión y se empezaron a incorporar estos nuevos paradigmas, todavía en muchos aspectos, mucho del articulado de la Convención lo seguimos recitando. Todavía no lo estamos aplicando y la aplicación a veces trae serias dificultades para poder llevarla a cabo. Pero sí también hemos tenido, de alguna manera, la suerte de ser el único país que a partir de la Convención tuvo la posibilidad de modificar el Código Civil, que es un instrumento normativo de un país, en este caso la Convención, que había una serie de elementos para tener en cuenta, el Código Civil argentino las incorpora. Pero también, como con respecto
a lo establecido en la Convención, en muchos aspectos todavía estamos en la puesta en marcha o se están aplicando. Bueno, concretamente, uno de los aspectos que trae la Convención es el concepto de los apoyos, y los apoyos fueron incorporados en el nuevo Código Civil, y hoy día los jueces dan las sentencias estableciendo el apoyo para determinada persona con discapacidad. Ya no utilizamos más ese criterio añoso, por ponerle un nombre especial, este criterio añoso de la incapacidad. Pero lamentablemente, como ahora vamos a ver un poco, si bien hemos cambiado el término, hemos cambiado los conceptos, y desde el punto de vista teórico, en el punto de vista práctico, todavía uno se encuentra con muchas personas con discapacidad y de muchas sentencias dictadas por los jueces en las cuales se designa apoyo a una persona y ni el juez, ni la persona designada, ni la persona con discapacidad tiene muy claro en qué consiste ese apoyo y el alcance de ese apoyo. La sentencia dice apoyo, pero cuando uno sale a preguntar en qué consiste, no siempre está claro. O sea, a veces nos modernizamos en la terminología que utilizamos, pero no siempre tenemos claros los alcances de estos nuevos conceptos y estos cambios. A ver, ¿dónde cambio? ¿Acá? ¿Acá? Ay, muchas gracias. Bueno, espera que... No. Estoy yendo para adelante. Perdón, quisiera ir para adelante. Con este. ¿Así? No. Disculpe, se fue al otro. Así. Muy bien, el siguiente, ¿cuál sería? Acá. Bueno. Se ve en pantalla es aquella, esta es la siguiente. Bueno, esa quiero que salga en pantalla. A ver, muy bien. Bueno, como les decía recién, todos esos instrumentos que dan el encuadre jurídico donde se estableció la inclusión, yo voy a hablar ante todo de la inclusión general. Si bien aquí y la trayectoria de muchos de los presentes y la de ADEI y demás es la inclusión educativa, la educación educativa es una etapa dentro de la vida de una persona. Es la etapa en la cual se lo va a preparar, va a realizar todo ese aprendizaje para lograr esa posterior inclusión, porque todo esto es poder darle a esos niños la posibilidad de recibir una educación inclusiva para que el día de mañana sean adultos incluidos en una sociedad. Es por eso que estamos dentro de una transición de la cual venimos de un modelo en el que todos nos hemos formado. Y acá es donde encontramos la primera paradoja con respecto a la incorporación de estos nuevos conceptos de inclusión. Todos nosotros, toda nuestra generación, ya un poco veteranos, pero toda nuestra generación, nos hemos formado en el concepto asistencial, que también en muchos aspectos le llamábamos el modelo médico hegemónico, porque definíamos a la discapacidad no por las dificultades de aprendizaje, no por dificultades educativas, sino la definíamos por la patología que tenía la persona. Y la patología, que era el diagnóstico médico, es el que definía no solamente qué tipo de educación se le iba a brindar, definía la vida de una persona. A partir de ese diagnóstico, de esa patología, esa persona tenía como una sentencia en la cual, bueno, si tenía determinadas características, se sabía que podía o no podía ser, porque ya estaba preestablecido dentro del sistema. Esta transición en la que todos nos formamos, en ese modelo asistencial, es el que hoy día entra en conflicto con los nuevos conceptos de la Convención, porque ya ese modelo asistencial en el cual todos nos formamos, a todos nos enseñaron a decir el chico con síndrome de Down, el chico sordo, el sordito, el chico que tiene dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Ese estigma que durante muchas generaciones marcó la vida de muchas personas, en ese modelo nos formamos todos. Y nosotros hoy día, si bien hablamos de la Convención y de los nuevos conceptos, estamos todavía utilizando toda esa terminología, pero a veces no es solamente que la utilizamos, sino que la pensamos, tenemos la concepción del tema
respecto a esto con ese concepto asistencial. Es una persona diferente y al diferente tenemos que protegerlo, al diferente tenemos que darle ámbitos especiales, al diferente le tenemos que dar algo diferente. No hablábamos de apoyo, hablamos de diferencia y hablábamos de darle lo que en ese mundo, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en discapacidad, ya pronto el año que viene, 50 años, me acuerdo que hablábamos que tenía que haber ámbitos especiales porque entonces ellos tenían todo adaptado, la gente que estaba con ellos conocía sus problemas y demás. Entonces trabajamos para la creación de mundos especiales de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces nosotros que nos hemos formado en esa concepción de la discapacidad, que era una concepción en la cual la segregación era la que iba al frente un poco de todo esto, obviamente somos los que tenemos que hacer el primer ejercicio de cambiar el pensamiento, de cambiar la construcción de ese concepto, la discapacidad. Porque nosotros seguimos repitiéndolo y nosotros lo seguimos enseñando. Y los jóvenes de hoy día, si bien ya están pudiendo incorporar estos nuevos paradigmas, están dentro de una sociedad que todavía los utiliza, todavía se sigue hablando. Uno no tiene por qué hacer grandes investigaciones, simplemente agarrar un diario y se da cuenta cómo se trata el tema de la discapacidad y cómo esa conmiseración, esa manera de pensar que son personas diferentes y que tienen que tener cosas diferentes y que están en un mundo diferente, etcétera, etcétera, es algo que es de todos los días y lo maneja nuestra comunidad. La concepción que nos da de la discapacidad, la convención, es lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Ese modelo es contrapuesto totalmente al modelo que nos formamos. Entonces, por eso creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento es justamente pasar a trabajar de ese modelo asistencial que tenemos que empezar todos a cuestionar, a modificar y a cambiar y a instrumentar a través de acciones concretas, a través de políticas, a través de programas, a través de cambios que sean sustantivos dentro de la sociedad. Ese cambio lo tenemos que hacer conjuntamente con los profesionales, con el Estado, con las instituciones. Pero uno se encuentra, entre otros aspectos, que muchas veces hablamos con los colegas de las dificultades que tenemos para trabajar con la familia, porque la familia no siempre entiende, la familia no siempre acompaña, la familia no siempre acepta las propuestas que uno hace. Y cuesta mucho, pero esa familia también se formó en ese modelo social. Esa familia también viene y nos pide que lo protejamos, que lo cuidamos, que le demos situaciones especiales. Esa familia también está como nosotros, porque queramos o no, nuestra sociedad todavía tiene incorporado ese modelo asistencial en todos los aspectos. Y mucho más cuando uno ve organismos del Estado. Los organismos del Estado no todos han hecho el cambio, no todos los organismos del Estado tienen profesionales o tienen funcionarios con formación y experiencia en el tema de la discapacidad y todavía muchos de ellos siguen hablando de un modelo proteccionista, de un modelo diferente, hablamos de seres diferentes como si realmente no pertenecieran a esta sociedad. Bueno, ese cambio de modelo es el que estamos transitando y el que tenemos tantas dificultades para implementar. Yo creo que en nuestro país, particularmente en el campo de la educación, se ha avanzado muchísimo. Son, digamos, los pioneros hablando de la inclusión y también hay que reconocer que es por donde debería empezar, porque justamente yo tengo que trabajar con ese niño para poder lograr esos cambios. Pero tengamos en cuenta, los que estamos a favor de la inclusión y trabajamos por la inclusión, tengamos en cuenta que vamos o estamos dentro de una sociedad que no tiene claro todavía y que esas barreras que a veces nos ofrece la familia, las instituciones, el Estado, esa barrera forma parte de ese desconocimiento, de ese cambio que tienen que hacer también todos los que forman parte de una sociedad. Dándole por acá. Bueno, este modelo asistencial que tenemos que modificar y que nos lleva hacia el nuevo modelo, que es el modelo social, en la concepción biopsicosocial de la discapacidad se definieron los principios fundamentales de estos nuevos paradigmas. Ahora estamos pensando, como dije antes, de ese modelo que también llamábamos antes el modelo médico hegemónico, porque era el que definía a partir del diagnóstico patológico la situación de una persona en la sociedad. Estamos trabajando hacia ese cambio. En este nuevo enfoque
que traen los nuevos paradigmas, en primer lugar, cambia ese criterio que utilizábamos de el modelo médico hegemónico, en el cual alguien con el síndrome de Down, por ejemplo, digo síndrome de Down como sordera o como cualquier otra patología, nacía así o la adquiría en los primeros años y el resto de su vida, toda su vida se definía a partir de eso. Hoy día el nuevo concepto nos habla de que la discapacidad es un concepto dinámico, continuo y cambiante, que la discapacidad se puede reducir si podemos brindarles apoyos y servicios para poder ir modificando la situación y que la atención de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la rehabilitación, en todos los ámbitos debe contemplar justamente esos servicios, esos apoyos que va a requerir a lo largo de la vida la persona para lograr esa inclusión social. Este cambio de paradigma nos lleva a que pensemos que estamos, como dije antes, en esa transición donde estamos del modelo de que la persona era objeto de asistencia al nuevo modelo que es sujeto de derechos, sujeto de atención. Cuando digo objeto de asistencia, me refiero a todos, a los que brindábamos educación, a los que brindaban asistencia más específicamente, etcétera, etcétera. Objeto de asistencia significa que una persona con discapacidad es, por un equipo de expertos, profesionales, educadores, quien fuere, definía qué necesitaba, cómo lo necesitaba y para cuándo lo necesitaba. Y hoy día el concepto de sujeto modifica totalmente ese paradigma y esa concepción sobre la que vamos a trabajar. Fundamentalmente, para reducirlo por el tiempo que tenemos, los nuevos paradigmas en discapacidad lo podemos definir en ejercicio de derechos. Estamos en una etapa, estamos en unas décadas transitando donde el derecho ha pasado a ser el primer paso. Hoy día todo el mundo habla de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad, pero una de las cosas primeras que tenemos que reflexionar es el ejercicio de los derechos. Todos los ciudadanos tenemos derechos, pero todos los derechos que tenemos no los podemos ejercer y a veces por diferentes situaciones familiares, sociales, por la edad, por la situación económica, social, educativa, etcétera, etcétera, hay un montón de derechos que no podemos nosotros ejercerlo. Es por eso que lo primero que me pregunto cuando hablamos de la inclusión educativa, todo niño con discapacidad tiene derecho a la inclusión educativa. Tenemos que analizar, y eso sí es responsabilidad de todos nosotros, si está en condiciones de ejercer ese derecho, porque hablamos de derecho, pero no siempre tenemos claro la diferencia entre el derecho y el ejercicio de ese derecho. Bueno, esos nuevos conceptos nos llevan a que hoy día el objetivo fundamental sea la autodeterminación, la autonomía, la calidad de apoyo, la calidad de vida de la persona, los sistemas de apoyo que debemos desarrollar, el consentimiento informado, mediante el cual la persona con discapacidad debe dar su opinión sobre las decisiones que se tienen que tomar sobre él, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lleva a una modificación de toda la programación y de las políticas que se están desarrollando desde el Estado para poder incorporar estos nuevos paradigmas. Vamos desde los cambios a realizar, van desde la planificación centrada en la persona, apoyos individualizados, autonomía, autodeterminación, desarrollo de personal y evaluación de resultados, cosas que hacemos bastante poco, no siempre hacemos la evaluación por ahí de resultados de un caso, pero en nuestro país tenemos unas serias falencias en la evaluación de los sistemas de las políticas en discapacidad. Las políticas en discapacidad difícilmente se partidizan, pero no se evalúan ni se analizan para ver si realmente los cambios que debemos instrumentar, no importa quién, no importa desde qué partida o desde qué concepción política se hace, se puedan llevar a cabo, se puedan desarrollar. Bueno, voy a pasar un poco para poder llegar a la parte que estamos esperando. Sí, muy bien, gracias. Pero voy a ir antes. Me fui para el otro lado. No soy para nada experta en esto, como verán, ¿no? Bueno, a partir de acá, ¿cuál sigue? La que sigue está adelante. Bueno, pasa porque... Ahí, la que está en estos cuadraditos. Bueno, así un poco a modo de síntesis, porque esto da realmente para hablar mucho tiempo, podemos hacer un análisis ligero sobre las paradojas que presenta la situación actual.
Las paradojas son, tenemos inclusión educativa, tenemos inserción laboral, pero una aplicación insuficiente e inadecuada de la legislación vigente. La legislación en muchos aspectos contempla situaciones o establece derechos que no siempre pueden ejercer ni estamos desarrollando con las posibilidades que en cada caso se requiera. Tenemos una importante legislación en materia de derechos en nuestro país. Yo creo que realmente somos los pioneros, y no solamente somos los pioneros, nuestra legislación ha sido tomada como modelos por otros países latinoamericanos, por España, etcétera, porque en ese aspecto, en la declaración de derechos, hemos ido a la cabeza de los tiempos. En el ejercicio de los derechos no estamos en el mismo nivel ni hemos llegado a los mismos lugares. Tenemos entonces una importante legislación en materia de derechos, pero un discernimiento insuficiente entre el derecho y el ejercicio de los mismos, que es lo que yo digo, y es un poco lo que pido en las etapas, lo que digo que sería importante que lo trabajemos en las primeras etapas en la formación del niño. La importancia que el niño sí sepa sus derechos, pero también cómo se deben ejercer y las obligaciones que tiene para poder ejercer esos derechos. La promoción para la autonomía y la vida independiente, y un escaso desarrollo de programas y recursos para su implementación. Un incremento de la expectativa de vida en discapacidad. Hoy estamos hablando de edades que antes hablar de tercera edad en discapacidad era como un imposible. Hoy día hablamos de tercera edad, hablamos de educación permanente y hablamos de qué posibilidades tienen las personas terminadas las etapas de los primeros años de los niños, que esa expectativa de vida nos enfrenta con nuevos desafíos, con nuevas situaciones, pero no estamos preparadas para la respuesta frente a eso. La respuesta es más, a veces cuando hay personas con discapacidad que a cierta altura de su vida quieren iniciar estudios o continuar estudios o desarrollar estudios, tiene a veces serias dificultades para que eso lo puedan concretar. Y por otro lado tenemos beneficios de la seguridad social y de la cobertura prestacional, en este caso dentro del sistema prestacional, pero exigencias administrativas que limitan el acceso a los beneficios y oferta inexistencia de programas de inclusión educativa. O sea, por un lado tenemos todo un sistema prestacional que permite la inclusión o que promueve que se logre esa inclusión, pero a veces la implementación de esa situación sigue siendo traumática, siendo difícil. Yo todavía encuentro situaciones, y disculpen si me tengo que remontar a un hecho que en muchos casos ya se ha superado, que me digan, no, ese chico necesita apoyo, pero educación no lo da. Se lo da salud, porque cuando se habla de las obras sociales se habla de salud. Como si salud fuera de otro planeta, ¿por qué si alguien está dispuesto a financiar o a darle los apoyos que ese chico requiere, no le damos la oportunidad, no le damos la posibilidad de recibir ese apoyo, lo pague quien lo pague? Porque en definitiva el derecho de las personas es responsabilidad de todos. Entonces todavía a veces siento esas dificultades que tienen ciertos niños de poder incluirse, producto de que ese apoyo que requieren no lo están teniendo porque proviene de pronto de otra área, de otra jurisdicción o de otro organismo. Y bueno, ya cierro con mis últimas reflexiones al respecto, que tienen un poco que ver con la crisis que estamos atravesando en este momento. No solo como país, sino desde la discapacidad. Estamos atravesando en los últimos años una situación bastante crítica en muchos aspectos, que hubiera querido que no nos ocurriera, pero hoy, si tengo que hablar de inclusión, tengo que decir que no podemos seguir hablando de inclusión en un Estado con funcionarios que piensan que atender la discapacidad es un gasto y no una inversión. Hoy día todavía uno encuentra funcionarios que le dicen, no podemos engastar, todavía le dicen, no tanto tal vez en el ámbito de educación, pero sí en otros ámbitos, ¿para qué vamos a gastar si no se curan? Eso todavía lamentablemente lo sigo escuchando. No podemos seguir hablando de inclusión si no tenemos previsibilidad y regularidad en el ingreso de los recursos financieros necesarios para su sostenimiento y desarrollo. Hoy día los pioneros que trabajan en discapacidad siguen poniendo no solamente el cuerpo, siguen poniendo el bolsillo para que esa inclusión se pueda concretar, porque todavía se sigue pensando que es un lujo al que pueden acceder algunos, y todavía desde los organismos financiadores no se tienen claro que es una política del Estado de obligación
dar esa cobertura porque el país ha adherido a la Convención y la Convención establece estos aspectos, entre otros. No podemos seguir hablando de inclusión si no tenemos acceso y continuidad en la formación y capacitación permanente en los recursos humanos. Hoy día la formación de la gente que está trabajando en inclusión educativa o en inclusión en general, es necesario la permanente formación. Los cambios se dan en una forma acelerada y estamos en muchos casos gente que está trabajando, que quiere trabajar, pero no tiene la posibilidad de formarse y de trabajar adecuadamente. No podemos seguir hablando de inclusión en estos tiempos donde solo pensar en sostenerla carecemos de recursos para promoverla y desarrollarla. Si hablamos de inclusión, tenemos que tener los recursos para promover y desarrollar, no sostener. Apenas se está sosteniendo la inclusión educativa en nuestro país porque los recursos son insuficientes y no en muchos casos están llegando a las personas que lo necesitan. No podemos seguir hablando de inclusión cuando el acceso a la misma con los apoyos necesarios para muchos de ellos todavía es para un limitado grupo de personas con discapacidad. Todavía es un lujo para muchas personas con discapacidad. Nuestro país, no nos engañemos, hablamos todos de la inclusión, pero la inclusión no le llega a todo el mundo. Todavía llega a grupos reducidos que tienen cierta posibilidad de acceso a los apoyos para poder lograr esa inclusión. Y no podemos seguir hablando de inclusión si no tenemos un Estado comprometido con políticas de inclusión que vayan más allá del discurso políticamente correcto a las acciones efectivas y sostenidas en el tiempo. Creo que es hora que los funcionarios, en primer lugar, entiendan que la inclusión no es un invento de un grupo de personas, es un derecho establecido no solo por la Convención, sino por todas las personas con discapacidad de nuestro país. Es un derecho al que todos tenemos que trabajar para lograr. Y el Estado debe comprometerse de una vez por todas en el desarrollo de esas políticas para la inclusión, que no es solamente sostener la inclusión educativa, es la inclusión en general que va a permitir sostener la inclusión educativa, desarrollarse plenamente y lograr que en el futuro los niños con discapacidad sean adultos incluidos en una sociedad que cada vez los excluye más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta del público. Me parece que todos hoy han coincidido en algunos aspectos en relación a los paradigmas que coexisten en cuanto a la discapacidad. Y fue como un denominador común el tema de las barreras, no solo físicas, sino también actitudinales, comunicacionales. Les voy... ¿Hay más ahí? Sí, pero ya habían respuesto. Bueno, una pregunta para la licenciada Beatriz Jáuregui. ¿Qué pasos cree usted que debe transmitir y dar finalmente la escuela como institución para asumir al alumno con discapacidad como propio y no exigir acompañamientos de lunes a viernes y de 20 horas por día, sí. ¿No? Sí. ¿Se entendió la pregunta? ¿No? O sea que... A ver. Es que no entiendo, dice acá. Transmitir. ¿Qué pasos cree usted que debe transitar y definir la escuela como institución para asumir al alumno con discapacidad como propio y no exigir acompañamientos de lunes a viernes con jornadas de 20 horas? Eso. Sí. Bueno, los pasos a seguir es, para mí, es un proceso, como recién se decía, con mucha claridad, de salir de formatos en donde hemos sido formados nosotros mismos. La escuela todavía sigue reproduciendo esta situación especial que hay que crearle a ese alumno. Eso no es lo mismo que una estructura de apoyo. La estructura de apoyo es otra cosa.
Me parece que hay mucho para seguir formando. Yo hablaba de la formación docente. Y poder evaluar en cada caso si esa es la estructura de apoyo que necesita. Y además, que todos entendamos que el objetivo es que esa estructura de apoyo vaya corriéndose cada vez más, hasta casi desaparecer o desaparecer, porque eso va a ser el verdadero éxito de la inclusión educativa de ese alumno. Nosotros desde GEP insistimos hace ya más de 10 años que los alumnos, todos son alumnos de esa escuela. Y en todo caso, lo demás son estructuras de apoyo. Lo que no debería ocurrir es que por el solo hecho del diagnóstico se exija un acompañamiento, porque no siempre sirve, no siempre es eso. Tenemos todavía que trabajar sobre, y esto es lo que estamos intentando hacer, sobre lo que la 311 establece de equipos ministeriales de orientación en relación a distintas situaciones. Si bien esos equipos están pensados hoy casi exclusivamente para aquellas situaciones en donde no se puede dar respuesta y hay mucho conflicto entre la escuela, la familia, la situación del propio alumno, yo entiendo que cuando todo esto se vaya despejando y haya más claridad, ese grupo de trabajo también va a poder dar cuenta del avance en los procesos de nuevos formatos que den cuenta de lo que hoy entendemos por inclusión. Es un proceso que es largo y que lo tienen que dar las personas, porque las instituciones es algo abstracto, hasta que las personas, los directivos, los propios docentes y todos los involucrados de la comunidad educativa no empecemos a pensar la inclusión de otra manera, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. No sé si contesté, casi es una reflexión, no es una solución, pero hacia allá vamos. Bien. Para Melina, vos mencionaste el tema de la permanencia como una posibilidad en el nivel inicial. La pregunta que hacen es si es posible en un primer grado, y bueno, y siempre cuando, si continúa en la misma institución o no, y qué pasa en Provincia de Buenos Aires en relación con esto. Bueno, en Ciudad de Buenos Aires la permanencia se regula con este carácter excepcional en el nivel inicial en las salas obligatorias. O sea, sabemos que existen permanencias en sala de 2, en sala de 3, pero bueno, lo que se regula es en relación a sala de 4 y 5. Eso es lo que arma una resolución que termina siendo de todas formas general, porque después habrá que ver en el caso particular y en la singularidad de un niño si esta resolución termina de dar cuenta a sus necesidades o a su derecho, ¿no? En relación al nivel primario, la resolución 174, que también les mencionaba hoy, arma una trayectoria en relación al primero y segundo grado, como una unidad académica donde no se habilita la repitencia, si bien hay casos excepcionales y conocemos que hay de alumnos haciendo una repitencia o una permanencia en primer grado o en algún otro año, la resolución 174 lo que plantea es agotar todas las estrategias, ¿sí?, en esto de generar condiciones institucionales, todas las estrategias de acompañamiento y de fortalecimiento a la trayectoria escolar. Entonces, una vez agotado eso, podría considerarse excepcionalmente la repitencia, ¿sí? En relación a la normativa que estipula que de primero a segundo grado no se repite, esa normativa no es causal, no es casual, en realidad es causal y es una respuesta del sistema a nivel federal por el altísimo fracaso que ocurría en primer grado por estas cuestiones de las expectativas de logros en relación a la alfabetización. Marta Zamero, un miembro del equipo del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, desarrolló una investigación en donde se evaluaron cuadernos de clase de primer grado y donde se detecta una falla estructural en la formación docente, porque cada uno de los docentes que fueron entrevistados en relación a las prácticas que había en esos cuadernos registrados, dieron un sinfín de enfoques y modelos didácticos que no existen en la bibliografía en el mundo, ¿no? Eran como una especie de cocoliche armado ad hoc,
que lo que producía era fracaso escolar en los alumnos, ¿sí? Había una alta incidencia de la repetición. Con lo cual, lo que se arma es otra temporalización para poder fortalecer los procesos de alfabetización. En simultáneo se hizo un ciclo de alfabetización en el nivel inicial que comprendía a los docentes, a los formadores de formadores, y los invitaron a revisar su planificación, porque la planificación, si bien se abordaba la alfabetización desde diferentes perspectivas, antropológicas, filosóficas, la transposición didáctica quedaba por fuera de lo que era la formación, y eso produjo fallas en el sistema y con alumnos con dificultades en la alfabetización, que es una dificultad troncal porque son las dos herramientas para poder seguir construyendo aprendizajes. Con lo cual, si bien hay situaciones de repitencia, sería como la estrategia excepcional y entendiéndola siempre como una estrategia que va a fortalecer la trayectoria de un alumno. Y cuando hablo de trayectoria, no la pienso como ese legajo que va diciendo cuál es el circuito que el alumno va transitando, sino que implico a cada uno de los actores que participan de esa trayectoria. Las decisiones que tomamos o las omisiones tienen consecuencias en ese camino, ¿no? Bueno, ya que tenés el micrófono, te hago otra pregunta. ¿Qué herramientas existen para proteger a los alumnos cuando los padres se niegan a una sugerencia de tratamiento? Bueno, la escuela como institución forma parte del sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cuando la escuela evalúa la necesidad de que un alumno tenga tratamiento del tenor que sea, si es un alumno que no recibe lo que necesita, y los papás no están actuando como garantes de ese derecho a la salud y tener el tratamiento adecuado, hay una instancia que está regulada para el sistema educativo, tanto de gestión estatal como de gestión privada, que es la resolución número 1, que define un protocolo de acción conjunta entre el sistema educativo y el órgano de protección de derechos, que es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Derechos, y se activa un protocolo que de alguna manera pone en comunicación de este órgano que debe velar por los derechos de los chicos para que pueda acompañar a esa familia con equipos técnicos que están pensados para ese fin, para que a la brevedad se pueda restituir ese derecho que se encuentra vulnerado. Así que ese sería el mecanismo que tenemos desde educación. Lo que no implica que si el alumno no está recibiendo tratamiento sea un condicionante para su escolaridad, ¿sí? Si bien garantizar la existencia de un derecho no supone vulnerar al otro, ¿sí? Si no tiene los tratamientos no lo dejamos sin su derecho a la educación. Y en relación al anterior, al tema de la permanencia, acá hay otra pregunta, que es que si bien se resuelve que es apropiada la permanencia de ese alumno en el nivel inicial, ¿qué pasa cuando la institución no es la apropiada para él? ¿Cómo se resuelve? Bueno, como decía, la normativa, si bien regula excepciones, termina siendo general y después se analizan los casos particulares en relación a la singularidad de ese niño, ¿sí? Entonces puede suceder que si bien la normativa regula que no la permanencia se transita en la misma institución, también está contemplado la posibilidad de, dentro de del mismo distrito o dentro de la misma gestión, y en caso de no ser posible será en la otra gestión, si no es en estatal será en privada y viceversa, se acompaña a la familia en el acto de conseguir vacante, ¿sí? La normativa regula un montón de cuestiones, es una normativa compleja que ha dado lugar a muchos amparos en algunas situaciones y la experiencia hasta ahora da cuenta de que cuando hay una situación de presentación de amparo el juez termina regulando en favor del niño, avalando la permanencia. Perfecto. Bueno, y vamos a hacer la última para Beatriz Pérez. ¿Qué faltaría regular desde el marco legal para impulsar la inclusión social y la vida independiente? ¿Qué faltarían regular desde el marco legal para impulsar la inclusión social y la vida independiente? Bueno, desde legislación ya dijiste que hay un montón, legislación hay un montón, el tema es la aplicación, no la implementación. Hay para elegir legislación.
Justamente ustedes habrán observado que una de las características desarrolladas en los últimos tiempos fue la judicialización de todos los aspectos vinculados con la discapacidad. Han aparecido gran cantidad de recursos administrativos, recursos jurídicos, pidiendo todo tipo de apoyos, a veces no adecuados, desgraciadamente, porque a veces se piden, ya sea para una inclusión educativa, ya sea para un determinado tratamiento, ya sea para diferentes aspectos, invocando el derecho, y no siempre eso que se está invocando es lo mejor para el niño. En el caso del niño, muchas veces hay dictámenes judiciales que determinan que el niño, no sé, debe ser incorporado a determinado servicio educativo, determinada modalidad o determinada situación, porque el juez va a legislar sobre, obviamente, en este caso, un informe que ha habido de algún grupo o algún equipo tratante. Lamentablemente, la judicialización de la discapacidad ha traído mucha injusticia porque hay personas con discapacidad que están gozando de beneficios simplemente porque hay una sentencia judicial, pero no siempre se analiza si eso es lo mejor para el niño. No siempre analizamos si realmente lo que dice esa sentencia es lo más correcto. Ahora, nosotros no tenemos demasiada experiencia en poder, frente a una sentencia judicial, poder decir que no, dar los fundamentos. Muchas veces las sentencias judiciales caen a los despachos de los funcionarios o caen a los diferentes organismos como cúmplase y nadie apela nada. Yo creo, a mí me ha pasado en algunos casos en que la situación de esa sentencia era inadecuada para la persona, fundamentado, el juez revió esa situación, porque si en definitiva el juez lo que quiere es que sea lo mejor para el niño, para el adolescente, para la persona con discapacidad, si uno tiene la posibilidad de darle los fundamentos, hay revisión. Lo que pasa es que acá hay un montón de otros intereses en juego cuando se judicializan los problemas, que están los que tienen interés que eso pueda progresar por diferentes razones, y está también esa familia. La familia que yo siempre digo que está dentro todavía del modelo ese asistencial. Nosotros, los equipos profesionales, en general las instituciones, hablamos de la familia, pero no trabajamos mucho con la familia. Y yo no lo digo en el sentido de que no haya instituciones que lo hagan. Sí, hay muchos equipos y muchas instituciones que lo hacen. Pero el tema de la familia, sabemos todos que es el más complicado, porque la familia viene desde otro punto de vista exigiendo otra cosa. Muchas veces familias que todavía no han aceptado la situación de discapacidad y quieren, no sé, por todos los medios que sea posible, sea por un amparo o por lo que sea, que su hijo vaya a la escuela común, por ejemplo, o que reciba determinado tipo de educación. Y a veces no es lo más adecuado para él, pero se impone por una orden judicial y todo el mundo decimos amén porque lo dijo el juez, y el juez lo dice en base a alguien que le dijo que era lo mejor o que invocando el derecho que tenía era la escuela común, etcétera, etcétera. El derecho, como todo, de acuerdo desde qué lugar se lo mire, puede ser un derecho o puede terminar convirtiéndose en una inconveniencia para la persona. Entonces, la familia, que nos cuesta tanto a nosotros trabajar con ella, muchas veces es la gestora de todo eso. La familia, para muchos, por ejemplo, que su hijo vaya a determinada escuela o que reciba determinado tipo de educación, aunque el chico realmente no sea lo más adecuado para él, lo va a pelear porque piensa, está esa fantasía de esa familia en la que si su chico va a la misma escuela que su hermano o a la misma escuela común, va a tener mejores posibilidades de desarrollo y mejores posibilidades en la vida porque se lo va a preparar mejor. Y no es así siempre, pero si nosotros empezamos a trabajar con la familia y a poder que la familia forme parte de ese proceso de inclusión, porque en definitiva esa familia va a estar el resto de su vida con la persona o gran parte de ella, o por lo menos hasta que llegue a la adultez. Entonces yo creo que uno de los problemas que no nos hemos abocado con el compromiso y la seriedad que merece, desde todo, yo acá no inculpo nada y me meto también en el mismo barco,
Creo que el trabajo con la familia es una deuda que tenemos pendiente y hasta que la familia no la podamos incorporar a este cambio que queremos hacer, a incorporar esos nuevos paradigmas, esa familia va a estar desde afuera petardeando todo lo que pueda y buscando recursos, como los recursos de amparo, para lograr el objetivo, siempre pensando que es lo mejor para su hijo. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por todo lo que nos enseñaron. Seguramente debe haber muchas más preguntas, quedaron un montón, pero bueno, tenemos que terminar. Las invito a sacarnos una foto, les entrego un presente. Beatriz, muchas gracias.